Los líderes más poderosos del mundo pasan por Pekín, colocando a China en el centro del tablero geopolítico. Rusia y China son socios estratégicos que estrechan cada vez más su relación, en lo económico, en lo político y también en lo militar, sobre todo desde la guerra de Ucrania. De puertas afuera se presentan como un contrapeso al poder occidental, una alianza frente a Estados Unidos con China como socio claramente dominante. Hace solo una semana el protagonista en Pekín era Donald Trump. China mantiene un pulso creciente con Washington, no solo en lo económico, también en torno a Taiwán. El gran duelo global se juega aquí, Estados Unidos frente a China, por el poder y el futuro orden mundial. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿China, nuevo eje de la política mundial? Muy bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Úrsula Moreno en los estudios de la DW en Berlín y hoy me acompañan Alexandra Sitenko, que es analista política y doctora en estudios globales por la Universidad de Leipzig. Su trabajo se centra en Eurasia y la transformación del orden global. Ana Solís es analista internacional, experta en China, docente e investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo. Y Ruth Ferrero, que es profesora de Ciencias Políticas del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, especializada en el espacio postsoviético y relaciones transatlánticas. Nos acompaña hoy desde Madrid. Pues bienvenidas a las tres, a Ruth en Madrid, a Ana y a Alexandra aquí en Berlín. Muy bienvenidos a ustedes. Ya saben que pueden participar en este programa a través de las redes sociales, también a través de la encuesta que hemos lanzado en YouTube. Y me gustaría comenzar contigo, Alexandra, porque hemos visto dos coreografías muy similares, ¿no? La bienvenida de Trump hace una semana prácticamente y la bienvenida de Putin en Pekín. Y sin embargo, la sintonía que vimos ayer con Putin es muy distinta a la sintonía, si es que hay tal sintonía, con Trump. ¿Se puede decir entonces lo mismo de ambos mandatarios o evidentemente hay grandes diferencias, aunque la coreografía sea tan similar en ambos casos? Bueno, la sintonía, no estoy segura si hay sintonía realmente entre Trump y Xi. Bueno, hay cierto grado de respeto, ¿sí? Como entre los líderes de grandes potencias. Luego, la parte ceremonial, como tú dices, ha sido prácticamente igual porque hay un protocolo diplomático que el anfitrión tiene que cumplir con todos. Se notaba una relación más íntima entre Xi y Putin, sin duda, que entre Xi y Trump. Entre Xi y Trump, el encuentro fue más de encuentro de trabajo. Con Putin, ellos ya se conocen desde hace 30 años, se han encontrado solo desde 2013, se han encontrado más de 50 veces, Putin y Xi. La gran diferencia, la mayor diferencia fue, digamos, el protocolo de encuentros o de los eventos planificados. Putin y Xi tuvieron un encuentro informal llamado una conversación alrededor de una taza de té con Xi. Esto Putin lo tiene solo con 3 otros mandatarios, lo tiene con Xi, con Narendra Modi y con Alexander Lukashenko de Bielorrusia. O sea, donde ellos hablan en un círculo muy pequeño, con 4 personas a un lado, 4 personas a otro lado, sobre la agenda internacional. Ahí trataron temas sobre todo Ucrania, Irán, Hormuz, esas cosas. Con Trump no hubo nada de eso, porque no es una relación de confianza mutua. Luego, Trump dejó China prácticamente sin nada. Hubo ese acuerdo. Que no vino con acuerdos más allá de 20 Boeings, creo que. Exactamente, China, es lo único concreto, es lo único que se concretizó, ese pedido reducido de Boeing, solo 20. Bueno, en caso de Rusia, no se puede decir bueno, se firmaron 40 acuerdos, dicen 40 acuerdos, memorandos, pero muchos son muy generales también. El proyecto más importante, el gasoducto Fuerza Siberia, no se acordó finalmente. Que eso sería realmente como haber perdido algo, una oportunidad muy importante en el caso de
Yo no de diría, Putin? sí, bueno, se Porque puede lleva decir, persiguiendo sí. ese proyecto ya desde la última vez que estuvo en Pekín hace 9 meses, también lo puso sobre la Exactamente. mesa. Y Ellos firmaron. Y otra cosa que añadiría, la diferencia también, yo creo que los chinos cuidan mucho cuestiones simbólicas en estas bienvenidas. También durante la recepción que vemos cuando baja del avión, claro, es importante qué personajes, qué autoridad esperan, Sí. dan la bienvenida. Vemos como coreografía es prácticamente lo mismo, las dos bienvenidas de Trump y también de Putin. Sin embargo, quien dio la bienvenida a Trump fue el vicepresidente. Ahora, eso tiene una cuestión mucho más simbólica. ¿Por qué? Porque el vicepresidente en realidad no forma parte de Politburó. Claro. Y por lo tanto no toma decisiones muy importantes. Mientras que a Putin lo recibió Wang, que es el Wang, ministro de Relaciones Exteriores, que sí tiene mucho más que decir dentro de la esfera internacional. Y algo muy interesante también, ya que estamos en todos los temas de protocolo y cómo se realizan estas visitas, ¿no? La puesta en escena. Ambos mandatarios han viajado acompañados de una nutrida delegación. En el caso de Putin venía con los jefes de Gazprom, Rosneft, etcétera, etcétera, mientras que en el caso de Trump eran más bien los CEOs de diferentes por empresas. ejemplo, Elon Musk, etcétera. Y mi pregunta, Ana, para ti sería, ¿quién tiene que ganar más en Pekín, Washington o Moscú? Yo creo que ambos tienen intereses, diferentes. Bueno, en cuanto a Trump o Estados Unidos, tenía varios temas, diversos temas que tenían que ver más bien con el tema de la guerra comercial. Y también, claro, aspectos de lograr que se genere cierta presión hacia Irán, ¿no? Que China genere cierta presión, que eso era más hacia los temas geopolíticos. Lo que vemos ahí que se ha ganado más fue en temas comerciales, ¿no? Lo que mencionaban esto de Boeing, nuevamente la compra de carne de Estados Unidos, pero sé que son cosas menores si comparamos realmente con las cuestiones estratégicas que quería lograr Estados Unidos. Mientras que en el caso de Putin, vemos que va en una dirección de que lo que es la relación comercial, o sea, asegurar energía, seguir vendiendo gas, petróleo con China, eso se va a hacer. Pienso que aunque no se ha logrado firmar el acuerdo, eso solamente está taponeando un poco el tema de precio, que China quiere lograr una mayor ventaja. Los hidrocarburos incluso más baratos de los del que precio que ya está reciben. consiguiendo. Vamos con esta ronda introductoria y nos vamos a Madrid con Ruth. Perdón. Los medios chinos, la lectura obviamente que han hecho de estas dos visitas es como una señal de poder con China, como decíamos al principio, en el centro de ese tablero geopolítico. ¿Estamos realmente cayendo un poco en la narrativa china o realmente ves tú que estemos ante un cambio de poder global? Y lo digo porque Xi Jinping no tiene que hacer nada prácticamente y todos vienen a cortejarlo, o esa es un poco la sensación que queda. Parece evidente que la estrategia de Pekín es aparecer de manera simultánea como un interlocutor que sea indispensable para Washington, como así es, y como socio estratégico irreemplazable para Moscú. Y esto es lo que hemos visto también en estas dos reuniones. En mi opinión, la principal diferencia entre una y otra, más allá del protocolo, de la ceremonia del té, que para el protocolo, para la diplomacia china, eso implica una mayor cercanía, como han dicho mis compañeras, creo que en el caso de Trump era efectivamente más comercial. Trump llegaba arrastrando los pies, con una enorme necesidad de que se intercediera para solucionar la cuestión del estrecho de Hormuz. Y por el contrario, la relación con Vladimir Putin, como creo que ha dicho Alexandra, pues es una relación de mucho más largo tiempo y además donde se debaten cuestiones más ideológicas y estratégicas. No por nada la declaración conjunta vuelve a redundar sobre aquella declaración conjunta que seguro que os acordáis de unas semanas antes de la invasión a gran escala de Ucrania, en términos de posicionamiento de Rusia y China frente a la hegemonía occidental y con una redefinición del concepto de democracia como fue en aquel momento. Ahora vuelven a redundar, digamos, en estos conceptos. A mí eso me ha parecido extremadamente interesante, cómo se sienten con la fuerza suficiente como para hacer frente y plantear un nuevo modelo alternativo, volviendo a lo que ya habían planteado hace unos años. Sí, un modelo alternativo además que habla de estabilidad cuando no olvidemos que Rusia es el país agresor en Ucrania. Xi Jinping busca imponer la imagen de China como foco de estabilidad en medio de la tormenta. En Pekín
ha recibido en los últimos 5 meses a los mandatarios de Francia, Canadá, Reino Unido y Alemania, solo por poner algunos ejemplos, y por último a Trump y a Putin. Los medios chinos difunden la imagen de China convertida en el ombligo del mundo. Vean. China se presenta con gran pompa como nuevo referente de la política global, invitando a los grandes líderes mundiales a reunirse con su presidente, Xi Jinping. Esta semana con el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien intenta crear una alianza estratégica para el predominio de Occidente, al que advierte: el mundo actual está lejos de ser pacífico. El unilateralismo y el hegemonismo representan graves peligros. El mundo corre el riesgo de volver a la ley de la selva. China no exige a Rusia poner fin a la guerra contra Ucrania, sino que recomienda unas negociaciones de paz. Xi considera al presidente ruso un socio más bien débil, pese a sus numerosos acuerdos bilaterales. Poco antes, Donald Trump había acudido a una reunión en Pekín. China se está posicionando así como un gran centro de poder global, capaz de mantener buenas relaciones tanto con Rusia como con Estados Unidos. Sin embargo, si Washington actúa de forma equivocada con respecto a Taiwán, sus relaciones podrían verse seriamente afectadas. ¿Está China camino de convertirse en la potencia dominante del mundo? Pues esa misma pregunta es la que le hemos hecho también a nuestros usuarios en YouTube. Y el 61% cree que sí, que China está camino de liderar el mundo, y solo un 18% cree que el equilibrio actual seguirá así por mucho tiempo. Eso es lo que piensan nuestros usuarios, parece que lo tienen claro. El 61% cree que China está camino de liderar el mundo. Alexandra, Putin sale reforzado de esta visita a Pekín. Hemos hablado de esa sintonía entre ambos mandatarios. Sale reforzado, pero no es una relación de iguales. Hay claramente un poder hegemónico y Rusia, cada vez más aislada, por lo menos del mundo occidental, tiene que vender hidrocarburos, sobre todo a China. Y en ese sentido te pregunto, porque solo por dar un dato, los suministros de petróleo ruso a China aumentaron un 35% en el primer trimestre del año. Y como esto hay muchos datos que dejan claro realmente que tiene, precisamente para mantener esa economía de guerra, tiene que vender cada vez más hidrocarburos a China. ¿Depende más que antes incluso Rusia ahora mismo de China? Mira, creo que sería demasiado fácil decir, bueno, aquí tenemos el amo, que es China, y aquí tenemos socio menor, que es Rusia. Ellos son complementarios. Es decir, China necesita los hidrocarburos, los necesita para su crecimiento económico, para su estabilidad económica y política. También necesita los recursos energéticos baratos que Rusia está dispuesta a proporcionar a China. Luego, entonces, son complementarios. Es importante que tenemos la misma forma de ver el mundo, ¿sí? La imagen, digamos, la perspectiva geopolítica es muy similar. Por eso hay que mencionar que ellos firmaron, bueno, no es la primera vez que firman un memorándum, una declaración así, la declaración sobre el mundo multipolar. Sí. ¿Sí? Nuevas... Lo decía antes Ruth, que algo parecido firmaron precisamente antes de 2022. Sí, varias veces. Han firmado desde 1997, firmaron varias declaraciones 94 como esta. con la Asociación Estratégica, Sí. que eso es muy importante como base. Sí, pero esto muestra que ellos sí comparten principios similares. Es importante en las relaciones entre países. Los principios que ellos mencionan, por ejemplo, en esta declaración, un mundo abierto, relaciones mutuamente beneficiosas, seguridad indivisible, igualitaria, relaciones internacionales, democratización de relaciones internacionales. Pero más importante es que esos dos países, tú dices que Rusia está aislada, sí, pero Rusia se está reorientando para Eurasia. Y lo mismo está haciendo China. Y lo que esas dos potencias están haciendo es conectar el espacio euroasiático a través de tecnología. ¿Sí? Para China es importante soberanía tecnológica, quiere dominar la tecnología. Luego, conexión financiera, bancos de desarrollo, monedas, sistemas de pago y también corredores terrestres. Y Rusia básicamente está haciendo lo mismo. También pretende
o sea, también quiere construir. Putin mencionó ayer en el encuentro que Rusia quiere modernizar sus vías ferroviarias, el Transibérico, Baikal-Amur, construir el corredor en el Mar del Norte. O sea, lo que estamos observando es que en Eurasia, que va a formar el núcleo de la nueva arquitectura global, del nuevo orden mundial, que en Eurasia se está construyendo una nueva arquitectura de seguridad, de comercio y sobre todo la palabra clave del siglo XXI es conectividad. Y en eso están trabajando Rusia y China juntos y solo pueden hacerlo juntos en Eurasia. O sea, China solo no puede, como no puede reorganizar Eurasia, necesita también a Rusia. Pero con todo, volviendo a mi pregunta de la dependencia, y esta me gustaría ahora que aportara también algo Ana, si algo hace China también es diversificar, porque una cosa es los hidrocarburos rusos y en parte, según he leído algunos expertos estos días, no se deciden del todo por ese nuevo gasoducto porque no tienen claro si quieren depender en tal medida de Rusia en el tema del gas. Irán es uno de sus principales suministradores, por eso tienen serios problemas ahora, pero también los países del Golfo. Es decir, que si algo ha sabido hacer China es diversificar precisamente su dependencia energética. Es decir, nuevamente, hay claramente dos socios, aunque estén concentrados, como dice Alexandra, en el espacio euroasiático, tenemos dos socios y uno está aquí y el otro está aquí, ¿no? Sí, o sea, son dos socios complementarios, pero definitivamente hay cierta asimetría. Y yo creo en esta relación entre China y Rusia tenemos que ver al menos dos diferentes niveles. Uno es el bilateral y que tiene que ver mucho con este intercambio económico, y el otro era lo que mencionaba un poco Alexandra, que es, bueno, presentarse frente a este mundo multipolar. En cuanto a la relación bilateral de intercambio económico, si China ha tenido muy presente dentro de su estrategia comercial, ha sido no depender de un país en específico. Y por lo tanto, si vos ves el porcentaje de comercio que tiene con los diferentes países, no pasa del 12-13%. Exactamente. Y eso precisamente es una fue fórmula un punto que no han sabido aplicarse ni los europeos ni los rusos. Aprendió. China sí tiene algo es que va aprendiendo de los diferentes ejemplos de la historia. Exactamente. Entonces sí que han sabido diversificar. Ese es un punto importante. Ahora, otro punto importante es esta idea del mundo multipolar que China lo tenía y viene, y porque lo digo, porque vos lo podés ver desde acuerdos bilaterales que China firmó con Latinoamérica desde los años 80, o la primera asociación estratégica con China. ¿Cuál era de los puntos principales? En el 93, que fue previo a la asociación estratégica con Rusia, y fue esto de generar un mundo multipolar. Porque ellos tienen claro, y eso no sabemos cómo va a ser realmente la transición, si quieren ser un poder hegemónico o compartir esta posición de liderazgo. Porque si algo tienen claro es que es costoso ser el hegemón en este mundo. No solamente la narrativa de que acá estamos para dar estabilidad, sino también hay que pagar eso. Es lo que le está costando a Estados Unidos. El hegemón benevolente, como creo que tiene otra filosofía China. Y mira, a diferencia de las otras dos potencias, Estados Unidos y Rusia, China no inicia guerras, no inicia aventuras bélicas, sino lo hace, son más... Por lo menos no lo hace con las cartas sobre la mesa. Precisamente ese tema me gustaría tocarlo ahora con Ruth, porque hablando de nuevo orden mundial, de, como han dicho, todos son frases muy grandilocuentes, hablando de un mundo turbulento, quieren aportar estabilidad. ¿Hasta qué medida China es un actor neutral? Y lo pregunto porque hay varios informes, por lo menos en medios alemanes, que revelan que ha entrenado soldados rusos y esto parece que es un secreto a voces, y no solamente China, sino también Alemania, que tiene serios problemas. El Ministerio de Economía no saben cómo frenarlo. Suministra esa tecnología dual, es decir, tecnología que vale tanto para lo civil como para lo militar. Es decir, ¿dónde está esa neutralidad? ¿Dónde está ese principio de no injerencia? ¿Qué tan real es esa neutralidad china? Bueno, yo, si me permites, Úrsula, antes de responder a esto, sí que quería
matizar algunas cuestiones que se han planteado en las relaciones entre Rusia y China. Creo que, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en la mesa, pero sí que me parece que la palabra que es la asimetría, ¿no? La competición que había por el Heartland, por el control de Asia Central entre Rusia y China, en el momento en que Rusia lanza la guerra contra Ucrania, pierde ese empate técnico en el que estaban, en el que uno era la potencia militar y el otro era la potencia económica, porque lo que provoca esto es una enorme dependencia, una creciente dependencia de Rusia de China, ¿no? Y en términos tecnológicos, de financiación, en temas comerciales, es absolutamente dependiente. Eso no quiere decir que no tengan esas alianzas estratégicas. En el punto en el que vamos, ahí también vemos que China efectivamente ha estado suministrando esa tecnología dual a Rusia, pero también sabemos que ha estado apoyando en términos tecnológicos a Ucrania. Por tanto, está operando como en lo que planteaba también, creo que la otra compañera, opera de manera diversificada, no solo en términos comerciales y de suministro de energía, ni comercial, sino también en estas otras cuestiones que son mucho más estratégicas. Una de las ventajas con las que contaba, por ejemplo, ahora Vladimir Putin en esta visita a Pekín es que la guerra en Hormuz le daba mejor posicionamiento que el que hubiera tenido si no hubiera habido guerra en Hormuz, porque una buena parte del suministro energético procedente de Hormuz iba con dirección a China, como sabemos por los porcentajes. Y daba Úrsula un dato que en el último año se había incrementado en torno al 30 o 35%. El primer trimestre. Pero es que en los 5 últimos años es un incremento del 55%, ¿no? Que ese era el dato que traía yo. Entonces, unos tienen dependencia en términos energéticos, además facilitado precisamente por el desacople entre Rusia y Europa, y a un precio más barato de la energía. Y por otro lado, la otra parte tiene la tecnología y además el haberse convertido, el estarse convirtiendo efectivamente en la potencia con la que todo el mundo se quiere sentar. Hace unas semanas me contaban algunos periodistas que fueron con el presidente Sánchez a Pekín, por ejemplo, que según estaba llegando la delegación española, estaban quitando las banderas de Pakistán. Es decir, Pekín se ha conformado, digamos, en una suerte de centro neurálgico de la diplomacia global. Prácticamente todos los actores políticos a nivel global saben que tienen que tener una vía de comunicación con Pekín. Y esto no sucede ni con Moscú ni con Washington en este momento. Y hablando nuevamente de la guerra de Ucrania, hablabas precisamente del estrecho de Hormuz, de la guerra de Ucrania y la guerra de Irán. ¿Hasta qué punto China no se beneficia también de esas sanciones internacionales contra Moscú? Es la lectura que hacen muchos expertos. Se beneficia claramente, porque si no, los rusos estarían vendiendo el gas a los europeos. Por tanto, esto ha hecho que todo este desplazamiento, esa construcción, que es paradójico, porque es volver a Mackinder, a la geopolítica clásica, que es lo que decía Alexandra. Controlar Eurasia es volver al Heartland, al control del continente eurasiático. Esa disputa que antes pues los europeos podían tener algo que decir en competencia con los rusos o incluso con los chinos, ahora mismo es China la que tiene controlado toda esa Asia central en términos de dependencia económica y territorial y demográfica. No nos olvidemos que también la demografía está jugando un papel en toda esa región. Y lo preguntaba también, y quizás paso nuevamente a la mesa, porque cada visita que hace un mandatario a China, todos los mandatarios occidentales expresan su esperanza de que interceda en la guerra contra Ucrania y cuando Putin se dirige a China, que interceda y le convenza para que retire sus tropas de Ucrania. Una y otra vez. El último fue Meaz, si no me equivoco, pero ¿qué tan realista es eso a estas alturas del partido, después de más de 4 años de guerra en Ucrania? Sí, es un poco divertido escuchar esos deseos, esos statements, declaraciones de los mandatarios, aquí porque no es cómo funciona la relación entre Rusia y China. O sea, China no va a hacer presión sobre Rusia para terminar. No ha condenado en ningún momento la guerra en Ucrania. O sea, son los intereses de Rusia, ¿sí?
los principios son de no intervención en los asuntos internos, de respeto a los intereses estratégicos de cada uno. Y esta guerra, ¿sí?, que inició Rusia, lo hizo partiendo de sus intereses estratégicos en materia de seguridad. No hizo solo para conquistar el mundo, como es una narrativa bastante popular o bastante conocida aquí, que Rusia es un país, un poder imperialista que quiere conquistar Europa. No sé, yo creo que China lo tiene muy claro. ¿Por qué? ¿Por qué Rusia lo hizo? No lo considera una buena decisión. Eso se nota porque en ningún momento... De hecho, dijo durante la visita de Trump que quizás se arrepintiera en algún momento, ¿no? Pero China lo desmintió. China lo desmintió, pero creo que sí, Xi Jinping lo observa y piensa, Dios mío, así no vamos a hacer, eso no vamos a hacer. Pero no va a ser presión sobre Putin. Yo creo que ellos discutieron. Yo creo que hubo una discusión entre Putin y Xi sobre la situación en Ucrania, sobre cómo reaccionar, cómo responder a los recientes ataques sobre Moscú, que fueron sin precedentes, ¿sí?, con varias personas que murieron, ¿sí?, con víctimas, con personas heridas. Yo creo que eso fue discusión, cómo Rusia va a responder. Porque la presión por parte de Ucrania para nuestros espectadores está aumentando enormemente sobre Rusia. Pero yo creo que aquí es importante también recalcar, porque decimos, bueno, ¿por qué se llevó a cabo este encuentro? Son por los 25 años de este acuerdo de buenos vecinos regulares, entre China lo decía antes y Rusia. Alexandra, que hay... Exactamente, pero en ese acuerdo, mi punto es, China no va a hacer ningún llamado de atención de la intervención de Rusia en Ucrania públicamente. Ellos lo tienen firmado precisamente dentro de ese acuerdo, que en caso de intervención militar de un país sobre otro país, no está habilitado para mencionar sobre eso. Ese es el artículo 4. El artículo 5 está el tema de Taiwán, donde Rusia reconoce la unidad de China, que eso es importantísimo para China dentro de todos los acuerdos. O sea, por una cuestión también, no solamente por cuestiones geopolíticas o de narrativa, pero también por contrato entre estos dos países por acuerdo, no es de esperar que China vaya a hacer alguna declaración pública. Otra cosa es que probablemente, y yo lo encuentro válido, que los líderes de Europa, otros países, soliciten o pidan esto a China, porque efectivamente tiene que decir, está realmente suministrando tecnología a Rusia. Todo este apoyo económico juega es decir, que el poderío, no lo olvidemos, pero que lo vaya a hacer. El poderío militar ahora mismo de Rusia no sería posible sin los suministros chinos. Muy importantemente con el tema de semiconductores, que se utiliza para muchos sistemas de armas, también Irán con los Shahed, ¿no? Exacto. Y antes de pasar al próximo bloque, hay una cosa que te quiero preguntar, porque has mencionado Taiwán y no quiero que se quede fuera del programa. Esta indefinición que hemos visto por parte de Donald Trump hacia Taiwán, cuando ha dicho que va a decir lo que hace con ese paquete de armamento que estaba destinado a Taiwán, ahora dice que quiere hablar con el líder de Taipei. Enseguida China ha dicho, atención, ¿esa indefinición ahora mismo de Trump también es una victoria para Xi Jinping? Sí, es una victoria porque estaba claro, exactamente, el acuerdo que vos decís de suministro de armas, eso ya lo aprobó Estados Unidos en noviembre del 2025 y que ahora eso sea después tema de discusión, exacto, después de la visita, digamos eso te está diciendo claramente, Xi logró, porque todo fue muy amistoso dentro del intercambio, la comunicación que tuvieron durante la visita, pero acordate que el único punto donde Xi dijo, o sea, fue claramente una amenaza, donde dijo que sí podría llevar a un conflicto, es el tema si se inmiscuía, si apoyaba la independencia de Taiwán. Entonces, ahora, lo que pasa con Trump es que vos no ves una línea consecuente. Ya. Por otra parte, también dice, bueno, que se va a reunir a conversar con el presidente de Taiwán. Por un lado, pones en duda si vas a enviar armamento, por otro lado, podría generar una crisis diplomática con China si se reúne con el presidente. Porque siempre habían mostrado, ¿no?, su fidelidad a Taiwán, era algo también indiscutible, y ahora lo ha puesto en duda, entonces siempre es así, una de cal y otra de arena. Bueno, pero interesante que Donald Trump y Xi Jinping coinciden en que la guerra en Ucrania debe terminar pronto, debe terminar este año. Eso dijeron ellos dos, y obviamente que también lo hablaron en la unión entre ellos. Es lo que Wang Yi expresó después de ese encuentro entre Trump y Xi.
Pero vamos a ver qué pasa, ellos no lo deciden solos. Exactamente. No, tampoco, sobre tampoco todo China. sobre todo tampoco China lo puede decidir. Por parte de Rusia. Entonces, tenemos claro que todos están rindiendo pleitesía ahora mismo a China, también los europeos, porque China gana peso en el tablero global también, mientras que el vínculo con Estados Unidos, su aliado clave, muestra grietas. Para la Unión Europea, el dilema es cada vez más incómodo. Depende de Estados Unidos para su seguridad, necesita a China para su economía y se enfrenta a una Rusia que cuestiona el orden europeo. Estados Unidos continúa amenazando con nuevos aranceles a la Unión Europea, pese a los acuerdos comerciales alcanzados por ambas partes. Los americanos se alejan así cada vez más de Europa. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo la potencia dominante dentro de la OTAN. El país constituye el mayor socio comercial de la UE, seguido por China, con una cuota del 15% del comercio exterior europeo, lo que lo convierte en un socio económico clave. Sin embargo, un mayor acercamiento a la República Popular parece arriesgado en este momento debido a las profundas diferencias sobre lo que constituye un comercio justo. En la UE también se observa con gran escepticismo el creciente acercamiento entre China y Rusia, principalmente debido a la guerra de Ucrania. ¿Se convertirá Europa en un peón de las tres grandes potencias o podrá la Unión Europea beneficiarse de los posibles cambios en el orden mundial? Pues Europa, hay que preguntarse si es un peón de las tres grandes potencias o tiene voz propia, y aquí aprovecho también para leer lo que dice uno de nuestros usuarios de YouTube. Dice: antes los líderes viajaban a Estados Unidos, hoy viajan a China y solicitan audiencia por adelantado. Solo queda en manos de nuestros gobiernos el nivel de dignidad con la que nos vendemos a los chinos. Me voy con esta reflexión nuevamente a Madrid y le pregunto a Ruth, ¿qué estrategia debe seguir Europa ahora mismo ante China? Hemos visto otra vez todo el tema arancelario, ante todos esos embates arancelarios por parte de Estados Unidos. ¿Debería acercarse la UE más a China? Hay muchos expertos que lo desaconsejan, sobre todo el control de industrias estratégicas y de materias estratégicas en Europa. Bueno, Europa, la Unión Europea, mejor dicho, lo que es el mercado único, que es en lo que estamos ahora, en la defensa del mercado único, porque tenemos que recordar que una de las principales desventajas con las que cuenta la Unión Europea en este momento en relación con China, con Rusia o con Estados Unidos es que no es un Estado. Y que no tiene capacidad de decidir en términos estatales, sino de una negociación interna dentro de la propia organización. Y lo único que tenemos es el mercado común. Y ese mercado común sí que está dotado de instrumentos que nos permitirían operar en los niveles a los que llega ese mercado común. La cuestión es que los líderes europeos, concretamente Ursula von der Leyen, no han sabido utilizar las palancas que teníamos para la negociación, por ejemplo, con Washington a lo largo del último año, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en términos de seguridad y defensa seguimos siendo muy dependientes de Estados Unidos y de Israel, por cierto, y que va a llevar tiempo el dejar de serlo. Parece que ahora se empieza a reaccionar, pero lo que tienen que hacer es efectivamente esa diversificación en las relaciones con otras regiones del globo. Con China, por supuesto, pero también con América Latina, con África, etcétera, ¿no? Pero eso, perdona que te interrumpa, eso lo hemos visto, ese acuerdo con la India, los acuerdos ahora, el acuerdo del Mercosur, es decir, todo eso lo está haciendo ya. Pero claro, pero es que eso es a lo que puede estar llegando solamente, porque en otras cuestiones no hay soberanía compartida de todos los estados de la Unión Europea, y estamos viendo cómo las políticas exteriores tampoco coinciden. Los intereses en el ámbito de la acción exterior no son coincidentes. Unos países dan una mayor prioridad a unas cuestiones sobre otras. Ya digo que la cuestión, en el caso de la soberanía europea, o de avanzar hacia ser efectivamente un actor geopolítico relevante, tiene mucho que ver con la unidad de acción y con el avance en los temas de integración política, algo que no estamos viendo. Sí que nos estamos quedando en la parte de integración económica, que no es menor, pero la cuestión política de creación de una identidad
política europea propiamente dicha no me parece que vaya por ahí. De hecho, lo que se está proponiendo es avanzar sectorialmente en cuestiones que permitan geometrías variables, cooperaciones reforzadas dentro del marco de la Unión Europea para permitir avanzar en determinadas políticas. Una de ellas podría ser efectivamente esas relaciones con China más allá de lo comercial. Y perdona, Ruth, y volver a pensar en términos de poder duro, es decir, que sería desandar lo andado, pero volver a pensar en términos de poder duro y menos en multilateralismo, menos en normas como hace la Unión Europea, ¿sería quizás eso la solución en vista de cómo están actuando otros actores hegemónicos como Estados Unidos? Bueno, eso sería una opción, pero entonces tendríamos que rehacer todo el proyecto europeo, entiendo, ¿no? Porque el proyecto europeo se sostiene sobre una serie de principios y valores definidos en el artículo 2 y para avanzar precisamente en el poder duro, pues estamos viendo que o bien tienes regímenes no democráticos como el chino o el ruso o democracias en retroceso como la estadounidense en este momento. ¿Por qué? Porque el avance simplemente en poder duro nunca va acompañado de ganancias y en mayores derechos, sino más bien en retrocesos de derechos y de libertades. Y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos, lo vemos en Rusia y lo vemos también, por supuesto, en China. La cuestión es si efectivamente nos vamos a elegir, ¿no?, entre ser potencia geopolítica a cambio de sacrificar todo esto otro, o preferimos intentar apostar o seguir apostando, ¿no?, como alguien, no recordar quién mencionó hace no mucho, por precisamente esa estructura en valores, sin dejar de mirar, por supuesto, en el refuerzo que tiene que ver con la política de defensa fundamentalmente, pero veremos cómo se construye esa política europea de defensa. Yo lo que estoy viendo es que volvemos a la Europa de las grandes potencias, a las políticas de defensa de base nacional, no son políticas de corte europeo, sino dentro del marco de la Unión, sino más bien de coaliciones de países que de nuevo se quieren unir para efectivamente reforzarse en términos de defensa. En mi opinión, eso no va a solucionar la cuestión de la autonomía estratégica en materia de seguridad y defensa. En ese dilema estamos en Europa. Muchas gracias, Ruth. ¿Qué querías decir al respecto? No, solo quería decir que, en mi opinión, bueno, el proyecto europeo sí debería ser reformado de alguna manera, porque solo la contención de China y de Rusia, con eso no basta. Tú necesitas una estrategia más allá de contenerlos como de esas imágenes de enemigos, estrategia económica. Y yo creo que es urgente un reajuste de relación más pragmática con esas potencias, porque, repito, el nuevo orden no se va a formar en Europa, va a formar en Eurasia. Y lo que me falta en Europa es que el pensamiento también es distinto. El pensamiento en China, por ejemplo, el pensamiento en Europa. En Europa el pensamiento es más bien en ciclos electorales, no tienen ese pensamiento de largo plazo, como de décadas. ¿A dónde quiere llegar Europa? ¿Cómo ve el mundo? ¿Cómo ve Europa? ¿Cómo es la perspectiva de un mundo del futuro vista desde Europa? Y cómo Europa puede contribuir a este mundo más próspero, más cooperativo. ¿Cómo puede ser la contribución de Europa? Eso me falta en Europa. Yo solo veo que es lo que, nos molesta China porque está destruyendo nuestra base industrial, nos molesta Rusia, nos molesta... Está reaccionando. Sí, está reaccionando, pero no está proponiendo. Esto me falta, deberían proponer. Alguien que está reaccionando también, ¡ay, qué horror! Que está reaccionando también, pero desde hace mucho más tiempo y ha asumido ya el ascenso de China, es Sudamérica. Vemos a Brasil, vemos a Chile, donde hay grandes inversiones chinas ya desde hace mucho tiempo, y no se ve quizás a China tanto como un rival. ¿Podría aprender precisamente Europa un poco de Latinoamérica, o crees que también en Latinoamérica se han hecho muchas cosas mal y ya no se puede dar marcha atrás? Yo creo que en cuanto al tipo de economía y el tipo de comercio que tienen estas dos regiones son un poco diferentes, ¿no?, de Europa y Sudamérica con China.
Sin embargo, si ambas regiones pueden hacer algo, es esta posición mucho más pragmática. Estamos en un mundo que no necesariamente tenés que formar parte de una alianza. No es más, muchas veces se habla de esta nueva Guerra Fría. Veo que es una etapa diferente. O sea, los países pueden accionar mucho más de una manera pragmática. De alguna manera, y vos tenés que hacer ahí diferencias entre países que tienen las relaciones con China y con Estados Unidos. Aquellos países que tienen la institucionalidad más fuerte, hablemos de Brasil, pues tienen una posición también pragmática de decir, bueno, ¿cuáles son nuestros intereses nacionales? Nosotros vamos a continuar con el proyecto, por ejemplo, de la construcción del telescopio conjunto con China porque tenemos un acuerdo en temas de satélites de los años 80. Mientras que vos ves otros países que si bien tienen institucionalidad también más o menos fuerte, pero no económicamente apoyados fuerte. Y por lo tanto proyectos que tenían Chile con Argentina de construcción también de telescopio, pues han tenido que paralizarlo por la presión de Estados Unidos. Entonces esos son ejemplos que son interesantes tal vez para algunos países en Europa de ver cómo funciona esta triangulación de las relaciones. Sí, algo me ha quedado claro a mí en los viajes que hice a Latinoamérica es que dicen, no nos obliguen a elegir entre Estados Unidos y China. Queremos, es que no tienen que elegir. Queremos negociar con Estados Unidos y con China. Con China y con India y con Rusia, con Turquía y con... Sí, sí. Querías decir algo, Ruth, que te he visto levantar la mano. Sí, un poco en relación con lo que estaba planteando Ana. Claro, la cuestión aquí es de dimensiones. Estamos hablando de Brasil como potencia regional, como potencia emergente en América Latina, que no es comparable a Argentina o a Chile en ese sentido. Y efectivamente hay ¿no? Por eso el tema económico. Sí, por eso. Sí. Por eso. Y eso, claro, no es trasladable a las capacidades que pueda tener una Unión Europea, porque en la Unión Europea, en términos comerciales, sí que hay una mayor cesión de soberanía de todos los estados, y en ese sentido sí que me parece que el pragmatismo tiene que estar operando, pero cuidado porque igual se le lleva muchas cosas por delante ese pragmatismo, cuestiones que quizás las opiniones públicas europeas no están dispuestas a asumir. Y aquí la cuestión es ver efectivamente si se hace caso a Brasil como potencia emergente en muchos marcos multilaterales, o qué va a pasar con Brasil en las próximas elecciones del año que viene, ¿no? O de este año, ¿no? Son ya este año las elecciones en Brasil. Y en ese sentido, claro, los latinoamericanos dicen que van a seguir manteniendo relaciones con China, pero ¿cómo van a asumir también la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense de control del hemisferio occidental, que está diciendo efectivamente que quieren que salgan los chinos de América Latina, que es básicamente para lo que se ha hecho? Y ahí la competencia va a ser feroz, y los actores locales, los actores nacionales van a tener mucho que decir, y los ciclos electorales también van a ser determinantes en ese sentido. Se nos va el tiempo, es tan interesante que no me he dado cuenta ni siquiera de que se nos va el tiempo. Yo quería hacer una última pregunta con un sí y un no. ¿Es China ya la potencia dominante del siglo XXI? Empiezo contigo, Ruth. Yo creo que sí, que vamos hacia un siglo mucho más asiático, mucho más chino, y que eso lo empezamos a ver ya desde un poquito antes del COVID. Alexandra. Claro que sí. Pero van a ascender otros con el tiempo, pero China va a ser un eje clave. China es definitivamente potencia global. Dominante, lo dejo ahí en pregunta. Global, no dominante. Muchísimas gracias a las tres, a Ruth en Madrid, a Alexandra y Ana aquí en Berlín. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en otro A Fondo.